Atención, analizar la casación como doctrina caso específico. jurisprudencial sobre el fuero La Sala sindical. fundamenta en el hecho que es doctrina jurisprudencial en relación al traslado de un trabajador que tenía fuero sindical. Sobre el recurso de casación, esta fue interpuesta por la parte empleadora, que es una entidad del Estado, contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia apelada que declaró fundada la demanda. Las causales que denunció fueron infracción normativa de varios enunciados normativos. Sin embargo, la única que fue declarada procedente es la interpretación errónea del literal B del artículo 12 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo 011-92-TR y el literal B del artículo 31 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR. Sobre la interpretación errónea del literal B del artículo 12 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, precisa la Corte Suprema en esta casación que va a analizar desde el punto de vista de su contenido original, porque luego esta norma fue modificada en el 2022 por el Decreto Supremo 014-2022-TR, no resultando aplicable al caso concreto dicha modificatoria, puesto que los hechos ocurrieron cuando el texto original del artículo 12 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo estaba vigente en razón a la temporalidad. Ahora, en cuanto al fuero sindical, en la medida que la Corte Suprema establece como doctrina jurisprudencial el contenido de esta casación, hace una mención de la normativa tanto internacional como nacional. Sobre la normativa internacional hace referencia a los convenios de la Organización Internacional de Trabajo, como son el artículo 11 del convenio 87, el artículo 1 del convenio 98, que están debidamente ratificadas y refrendadas mediante resolución legislativa, que la podemos ver en este párrafo. Igualmente hace mención y cita textualmente el contenido del artículo 1 del convenio 135 de la OIT, que no está ratificado por el Perú, pero que de forma ilustrativa sirve como fundamento para el análisis del foro sindical, cuyo contenido es el siguiente. Los representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el despido por razón de su condición de representante de los trabajadores, de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato o de su participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes actúen conforme a las leyes, contratos colectivos y otros acuerdos comunes en vigor. También como fuente normativa internacional, la Corte Suprema considera la recomendación 143 de la OIT sobre los representantes de los trabajadores. Ahora, a nivel interno, como normas que regulan el fuero sindical, lo encontramos en el inciso 1 del artículo 28 de la Constitución de 1993. También el fuero sindical está reconocido en el TUO de la Ley de Relaciones Colectivas aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, también el artículo 12 del Decreto Supremo 011-92-TR, que luego fue modificado por el Decreto Supremo 014-2022-TR, de cuyo contenido se desprendería que se ha acogido el criterio, legislativamente hablando, del fuero sindical restringido. Por otro lado, tenemos una protección contra aquel acto o despido que esté promovido por la afiliación a un sindicato o la participación en actividades sindicales, el cual es calificado por el legislador como despido nulo, previsto en el literal A del artículo 29 del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Esta protección del fuero sindical también está recogido en el Decreto Supremo 001-96-TR, en el artículo 46, que establece los tiempos en cual la protección eh, alcanza a estos tipos de trabajadores. Así se señala que tratándose de candidatos a representantes de los trabajadores debidamente inscritos, desde los 30 días anteriores a la realización del proceso electoral hasta 30 días después de concluido este. Tratándose de representantes de los trabajadores, esta protección es hasta 90 días después de haber cesado en el cargo. En ambos casos, la protección alcanza solo a quienes postulan, han sido elegidos o han cesado en cargos que gozan del fuero sindical conforme ley. El octavo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional también reguló de manera jurisprudencial el fuero sindical amplio para la interpretación del artículo 31 del TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo respecto de los trabajadores amparados por dicho fuero. Por otro lado, sobre el cese de trabajadores que tienen fuero sindical, pero cuyo motivo es por caso fortuito, fuerza mayor, así como motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, el artículo 46 del TUO del Decreto Legislativo 728 señala como causas objetivas de extinción del contrato de trabajo el caso fortuito y la fuerza mayor, así como los motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos. Pero en el caso de cese colectivos, el despido de los trabajadores que gozan de fuero sindical constituye un despido propuesto, toda vez que está sujeto a una justificación específica para su aprobación por la Autoridad Administrativa de Trabajo, conforme lo establece el artículo 62 del Decreto Supremo 001-96-TR. Y es la Autoridad Administrativa de Trabajo, al dar su conformidad para el cese de un trabajador protegido por fuero sindical, que se genera la extinción de la protección que gozaba dicho trabajador. En la doctrina se ha establecido un criterio
de un fuero sindical amplio y un fuero sindical restringido. El restringido, desde el punto de vista objetivo, solo se limita contra el despido y el cambio de colocación, mientras que desde el punto de vista subjetivo se limita a los dirigentes sindicales. Este fuero sindical restringido es el que es acogido por el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Por otro lado, el fuero sindical amplio, desde una perspectiva objetiva, se encuentra dirigida contra cualquier acto antisindical por parte del empleador, incluso del Estado o de terceros. Y la protección subjetiva que comprende este fuero sindical amplio comprende a todo trabajador que realice actividades, sea o no dirigente sindical. La Corte Suprema en esta casación enumera una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que desarrolla el fuero sindical. Ahora, en el séptimo, considerando de esta casación, se señala y se justifica el hecho de emitir una doctrina jurisprudencial sobre la base de la aplicación del artículo 22 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, considerando que la interpretación de los artículos 30 y 31 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por el Decreto Supremo 010-2003-TR, concordados con el texto original del artículo 12 del Decreto Supremo 011-92-TR, se sujetará a las siguientes reglas, las cuales son las siguientes. 1. Los jueces, al interpretar los artículos 30 y 31 del texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 010-2003-TR, así como el texto original del artículo 12 del Decreto Supremo 011-92-TR, deberán seguir la doctrina del fuero sindical amplio. Un poco controvertido este punto, porque si la ley y la Corte Suprema reconoce que la ley ha acogido la doctrina del fuero sindical restringido, como que esta doctrina jurisprudencial no se condiciría en prima facie respecto a lo regulado en la ley, ¿no? 2. Los trabajadores que gozan de fuero sindical no pueden ser despedidos, salvo que exista una causa justa para la extinción del vínculo laboral. 3. Los trabajadores que gocen del fuero sindical no pueden ser trasladados a otros establecimientos de la misma empresa sin su aceptación, salvo causas debidamente justificadas. 4. Gozan del fuero sindical no solo los trabajadores que ejercen cargo dirigencial, sino también aquellos que han dejado el cargo, si el despido se origina en su actividad pasada como sindicalista. 5. El fuero sindical protege a los dirigentes sindicales contra todo acto de hostilidad por su participación en actividad sindical. Bueno, en este punto la Corte Suprema se aparta de lo desarrollado como doctrina jurisprudencial en la casación laboral 5481-2015 Lima Norte, ¿no? Una resolución que ya tiene más de 10 años de emitida. Ahora, ¿cómo impacta en el caso concreto? En el caso concreto, tenemos que el demandante ha solicitado se deje sin efecto su traslado a la intendencia de una intendencia determinada, en el mismo cargo que venía desempeñando en el lugar de origen, donde venía laborando o realizando sus actividades, y que en ese cargo y en ese lugar es que se estaba desempeñando como delegado sindical. La sentencia de primera instancia declaró fundada la demanda y dejó sin efecto el traslado del trabajador, y dispuso el traslado inmediato al demandante en intendencia donde venía desempeñándose como delegado sindical. La segunda instancia confirma esta decisión, pero precisa que esta protección del fuero sindical, o mejor dicho, confirma la sentencia apelada con la precisión que dicho acto es dejado sin efecto, mientras goce de la protección del fuero sindical. Ahora bien, en el caso concreto, la parte demandante solicitó se deja sin efecto su traslado, ¿no? Como ya hemos señalado, al afectar su derecho al fuero sindical, que lo protegía por desempeñar funciones como delegado de sección sindical de la División de Control Operativa de la Intendencia de Aduanas de una provincia del Perú. Al respecto, la Sala Superior señaló que si bien el sindicato en cuestión contaba con 92 afiliados, por lo que le correspondía el fuero sindical de 3 dirigentes, esta protección también alcanzaba a su delegado, quien en ese caso era el trabajador demandante conforme lo señala una resolución o un decreto subdirectorial emitido por la autoridad competente, que es la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional del lugar donde venía desempeñando sus funciones, señalando que gozaba del fuero sindical 3 secretarios del sindicato y 16 delegados de sección sindicales dentro de los cuales se encontraba el demandante. Es decir, la autoridad administrativa de trabajo, mediante esta resolución, determinó que el fuero sindical no solamente alcanzaba a los 3 secretarios del sindicato, sino también a los delegados de las secciones sindicales. Sin embargo, la parte recurrente señaló que la Sala Superior habría interpretado erróneamente el inciso B del artículo 2 del reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, pues el sindicato solo contaba con 93 afiliados, por lo que solo le correspondería a 3 dirigentes sindicales la protección del fuero sindical. Respecto a lo señalado en el considerando anterior, esta Sala Suprema siempre se ha adherido a la concepción del fuero sindical amplio, por lo que si bien es cierto el sindicato contaba con un número limitado de afiliados, también es cierto que la Dirección Regional de Trabajo de Promoción del Empleo del Gobierno Regional había señalado que dentro del fuero sindical se encontraba comprendido 16 delegados de sección sindicales, lista que incluía al demandante, por lo que la Sala Superior ha interpretado correctamente la norma denunciada. En consecuencia, la causal o la infracción que se denuncia
es declarada infundada. Respecto al literal B del artículo 31 del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo 010/2003 TR, la parte recurrente señaló que la Sala Superior había interpretado erróneamente la causal denunciada, pues ésta reconoció que a los representantes los protegió el fuero sindical y debía entenderse como representante tanto a los miembros de la Junta Directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, así como a los delegados de las secciones sindicales, ya que son estos los que representan al sindicato. Al respecto, tal como anteriormente se ha señalado en el considerando séptimo, la Corte Suprema considera que el fuero sindical debe ser entendido como una concepción amplia, por lo cual protege a todos los dirigentes sindicales a que se refiere el literal B del artículo 31 del tubo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. En consecuencia, la Corte Suprema determina que la Sala Superior no ha interpretado erróneamente las normas antes citadas, por lo que ha resultado acertado dejar sin efecto el traslado del demandante de una intendencia a otra, ya que se encontraba protegido por el fuero sindical. Por tal motivo, la causal deviene en infundada. Entonces resolvieron declarar infundado el recurso de casación, no casaron y declararon los criterios de interpretación establecidos en el considerando séptimo como doctrina jurisprudencial conforme al artículo 22 del tubo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, apartándose del criterio establecido en la casación laboral 5481-2015 Lima Norte. Esta casación resulta muy importante porque delimita a la fecha que en nuestro ordenamiento legal se debe interpretar que el fuero sindical regulado no es el restringido, como acá se reconoce, sino tiene una vocación de amplitud que no solamente alcanza a los dirigentes, sino también a los delegados. De tal manera que si no existe aceptación del trabajador para ser trasladado a otro lugar donde habitualmente presta el servicio o sus servicios al trabajador, si no cuenta con esa autorización expresa por parte del trabajador, esta solamente surtiría efecto siempre y cuando esté debidamente motivada. Saludos.